Ok, bueno, un gusto saludarles. Quiero darles la más cordial bienvenida a la cátedra de farmacología, esperando que este semestre sea de éxito y que podamos cumplir algunos retos y algunas metas que nosotros tenemos. Entonces, primero me gustaría hablar de los dos retos que vamos a analizar ahora. El primer reto, obviamente, es continuar en la virtualidad. Ya vamos a analizar y vemos el contexto que implica continuar en la virtualidad. Y el segundo reto, obviamente, es cuando tenemos algo nuevo. En este caso es su primera clase de farmacología, el inicio de la cátedra de farmacología que va a seguir en algunos semestres, pero en términos generales desde el inicio. Entonces, ese es un reto importante. Siempre cuando empezamos cosas nuevas tenemos un poco de paradigmas, un poco de prejuicios, de preconceptos de... Entonces, esos son los retos que tenemos. ¿Cuál es el objetivo para la clase de hoy? El objetivo fundamental va a ser trazar nuestro marco de referencia de cómo vamos a trabajar, cuáles van a ser los elementos, los sistemas de trabajo del semestre y obviamente ya empezar con los primeros, con las generalidades, con los primeros momentos de terminología de farmacología. Esos son los objetivos concretos para la clase de hoy. ¿De acuerdo? Entonces, como hay retos y hay elementos nuevos, siempre insisto que venimos un poco con preconceptos o con prejuicios. Emily, ¿para ti qué es un prejuicio? Como una idea que nos planteamos antes de conocer algo. Un prejuicio, un preconcepto, que a veces se vuelven en paradigmas. Shirley, ¿para ti qué es un paradigma? No te escuchamos, estás con el micrófono apagado. Ay, me he escuchado. Sí, ahora sí. Ya, Ahora sí. me preguntó que era un paradigma, ¿verdad? Un paradigma. ¿Para ti qué es un paradigma? Eh, pues yo creo que es como que algo como que podemos sustituir en como que en un mismo contexto, podría ser. Mm, de pronto puede ser, pero de pronto no nos aclara mucho. ¿Qué es para ti, Kevin, un paradigma? O sea, entiendo que es como un modelo a seguir, que es algo ya establecido. Exacto. A veces los paradigmas son como modelos a seguir. Pero Emily nos dice, hay cosas que nosotros tenemos como prejuicios, como elementos antes de conocer. A veces sin conocer ya se transforman en modelos. Entonces, nosotros vamos a empezar con la cátedra de farmacología. Lo peor que puede pasar es que empecemos con prejuicios, tengamos paradigmas, pero que no sean a veces realidades. Entonces, lo más importante es trazar adecuadamente la cancha en base a certezas, en base a las cosas que nosotros sabemos y vamos a vivir. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros estamos en la presencialidad, en la universidad, ustedes llegan el primer día a la universidad y en los corredores y en las gradas, ahí te encuentras con un amigo y te dicen, ¿y cómo es farmacología? ¿Y qué tal el doctor Rodas? ¿Y cómo da clases? ¿Y cómo son los exámenes? ¿Y cómo? Te enteras de un montón de cosas. Muchas de ellas son prejuicios. Ahora en la virtualidad parece que la comunicación no es tan grande, parece. No sé, vamos a ver ahora, porque de todas formas tienes algunos elementos previos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a dividir en 6 grupos, en 6 salas. Los compañeros que vayan a la sala 1 y 2 van a analizar y van a conversar 5 minutos de cuáles son los factores, llamemos, o aspectos positivos de la farmacología. ¿Para qué nos sirve? ¿Qué han oído cosas positivas de la farmacología? Los compañeros que vayan a la sala 3 y 4, en cambio, van a ver algunos aspectos que no le llamemos negativos, pero podemos decir complicados, complejos, algunos bemoles, algunas cosas así, sensibles de la farmacología, que son importantes, que ustedes ya las conocen previamente o les han dicho, ¿ya? Y finalmente los compañeros que van a las salas 5 y 6, nos gustaría que nos hagan preguntas, que nos hagan preguntas
en el campo administrativo de la clase, en el campo del modelo de aprendizaje de farmacología, ¿qué preguntas nos van a tener? ¿Cómo vamos a trabajar en tal o cual aspecto? ¿De acuerdo? Entonces, sala 1 y 2, lo positivo. Sala 3 y 4, las cosas que van a ser medio complejas, que puedo ver como complejas. Y finalmente, que anticipen algunas preguntas de cómo vamos a trabajar los compañeros que van a la sala 5 y 6. ¿De acuerdo? Tenemos 5 minutos para eso. A las 7:10 estamos de regreso. ¿De acuerdo? Entonces voy a dejar de grabar. Como que la mejoría de síntomas para los pacientes. O sea, ya también puede ser que, y esto, o sea, aparte de lo que es la mejoría, o sea, que dé el bienestar y así poder realizar sus actividades normalmente. Eh, bueno, esto también puede permitir, o sea, con el uso de la farmacología, tener como que una relación mejor con otras personas y también, no me acuerdo qué más dijimos. Ok, ahora les pueden ayudar los compañeros que estuvieron ahí, le pueden ayudar algún elemento adicional que falta. De pronto podríamos pedir a los compañeros que estaban en la sala 2 también para, junto con los elementos que ha mencionado Marcos, tener un entorno general de cómo le vemos positivamente o factores o elementos positivos de la fármaco. Entonces, ¿qué dicen los compañeros que estuvieron en la sala 2? ¿Cómo podrían complementar a lo que Marcos nos ha dicho? Podría ser que la farmacología nos puede ayudar a entender cómo el organismo actúa contra estas sustancias químicas, como son las drogas y los medicamentos que pueden ser considerados como sinónimos, pero que en cierta forma pueden actuar diferente. Puede ser tanto en la parte física, fisiológica, así como también psicológica, en la actividad cotidiana y en la actuación con los demás individuos de la sociedad. Ok, perfecto. ¿Alguien más quisiera dar o tiene algún concepto importante que podría complementar a lo que Erika y Marcos nos ha mencionado? Yo creo que también una de las cosas principales es que nos va a permitir brindar un tratamiento. eh, Puede ser preventivo, también curativo y sobre todo, si se conoce, podemos brindar varias alternativas de acuerdo a las necesidades del paciente y con eso mejorar la calidad de vida. Ujú. Ok, o sea, es un elemento fundamental lo que nosotros vemos. Nosotros vamos a ser médicos, nos estamos formando para ser médicos mañana, ¿no es cierto? Como uno de los elementos fundamentales en el quehacer médico, en el quehacer terapéutico, como dice Tamia, es que al fin del día tú vas a ver al paciente, le vas a diagnosticar, vas a entender qué es lo que pasa. Y como una de las herramientas fundamentales para conseguir su bienestar, para ver la mejoría, mantener la salud o reparar un proceso patológico, va a ser el uso de la farmacología. Es una herramienta fundamental en la terapia, ¿no? No quiere decir que sea la única, es una de ellas. Pero como una de ellas, ustedes han visto que van donde el médico y siempre tienen de alguna forma un elemento farmacológico que interviene en el proceso. Entonces es necesario, es fundamental, no es una cosa que uno puede eximirse. Uno no puede decir, bueno, yo voy a ser médico y no importa no saber fármaco. Esa parte no se puede. Es como decir, no importa no saber anatomía, o no saber fisiología, o no importa no conocer bioquímica, yo puedo ser doctor. Ahí es un poco difícil el tema. Entonces, eso hace que la farmacología sea fundamental, sea esencial como parte integradora de un proceso terapéutico, ¿no? Y claro, es un fin, mejorar el paciente, las condiciones, como dice Tania, hacer tratamientos preventivos, curativos, resolutivos, ¿sí? Saber cuáles son todas las alternativas, porque no va a ser solo una. Tengo algunas alternativas terapéuticas. Entonces tengo que conocer. Resulta, por lo tanto, como factores muy importantes, positivos, la farmacología dentro de nuestra vida. Eso quiere decir que hoy empezamos un camino, empezamos una cátedra que va a ser de mucha utilidad en la praxis. Va a ser de mucha utilidad el momento que tú tienes que tomar decisiones
sobre tu paciente y saber qué medicamento le vas a dar, qué dosis tiene, cuáles son los efectos secundarios, cómo es el mecanismo de acción, cuáles son las interacciones farmacológicas, a qué hora le tengo que dar, en qué presentación viene, si le doy en tabletas o le doy inyectables, si es un medicamento rápido, si es un medicamento lento. Es decir, tú tienes un montón de información necesaria de conocer. Hoy es nuestro primer día en este campo. ¿Cuándo termina? ¿Qué dice Micaela? ¿Cuándo terminas de estudiar farmacología? Creo que nunca, porque siempre sacan nuevos medicamentos, nuevas cosas que ayudan a mejorar la calidad de vida del paciente. Entonces, es como otra alternativa más que tú debes saber para poder ofrecerle a tu paciente otra opción. Ok, eso es importante. Entonces, vamos a tener 6 semestres formativos. Este es el primero. Por lo tanto, en este semestre vamos a ver fundamentos de la farmacología. Pero vas a tener 6 semestres que estudies farmacología. ¿Ya? 6 semestres. Y después no se termina nunca, como dice Micaela. Es decir, tienes 80 años, eres doctor, sale un medicamento nuevo, vas a leer. Vas a leer y vas a saber cómo es este medicamento nuevo, y etcétera, etcétera, etcétera. Miren lo que pasa ahora con el COVID, cuántas vacunas nuevas, nuevos procesos terapéuticos, nuevas indicaciones. Así sean medicamentos antiguos, pero con nuevas indicaciones, con nuevas utilidades clínicas. Entonces, eso hace de la farmacología realmente una herramienta fundamental. También querías mencionar algo. Sí, Doc. Si querías mencionar algo, pedías No. la palabra, si no. Ah, ok, ya, chévere. No. Ya está con el esfero. Eso, cuando quieran hablar, pongan su manito ahí, entonces yo voy a estar ahí pendiente. ¿De acuerdo? Ok. Así como hemos visto factores súper positivos necesarios, vemos elementos tan importantes, también la fármaco tiene sus bemoles, también tiene sus procesos ásperos, también tiene. Entonces, los compañeros de la sala 3 y 4 revisaron eso. Cuéntenos a los compañeros que estuvieron en la sala 3, ¿qué aspectos de la fármaco les parece así medio complejos, incómodos, medio que son necesarios también analizar? ¿Qué dicen? Buenos días, doctor. Hola, ¿cómo va, Esteban? Nosotros veíamos como que complejo la memoria, o sea, para muchas personas, incluyéndome, se me hace a veces muy difícil retener la información de de ciertas cosas, como por ejemplo también veíamos otra complejidad, era la nomenclatura de de los fármacos. Entonces, la complejidad del nombre y encima tener que estar memorizándome se nos hace un poco complejo. También se me hacía complejo que hay que saber varias variantes antes de administrar un fármaco, ya que algunas veces podíamos hasta llegar a afectar más más a los pacientes que generar un beneficio. También era otra complejidad era que debemos integrar varias materias, o sea, varias materias que ya habíamos pasado antes, como como la química, la bioquímica, biología molecular, y también, como mencionaron antes, la constante información que va saliendo cada día, digamos. Hay el mismo medicamento, pero se hacen estudios y salen una información como que dice que diferente dosis o salen nuevos medicamentos, entonces va a tocar seguir estudiando por bastantes años. Ok, eso es importante lo que Esteban nos menciona. Nos pone un entorno complejo, ¿no es cierto? Es una materia que tiene muchos nombres difíciles, que no son de la utilización diaria, ¿no es cierto? Tienen relaciones que son a veces muy similares. Vamos a ver un ejercicio de eso, que son muy similares. Y yo tengo la responsabilidad de dar el medicamento que corresponde. Yo no me puedo equivocar de nombre. Eso puede ser tremendamente impactante. Además, para poder trabajar con farmacología, estamos obligados a tener todos los conocimientos previos de morfofunción, de bioquímica, de biología molecular, de investigación, de todo, hasta las matemáticas, química, todo. Entonces, todo se aplica acá, ¿de acuerdo? Y eso es importante, resulta un elemento complejo, importante. Veamos qué más dicen los compañeros de la sala 4, a ver qué más podríamos nosotros, ¿de acuerdo?
Buenos días, doctor. Hola, Domen. Coincidimos mucho con lo que dijo Esteban, teníamos casi los mismos puntos, pero entre otras que pudimos como discutir, o sea, es la extensión de la materia que tal vez para el primer, o sea, para este primer nivel que vamos a ver farmacología, es bastante largo con respecto al tiempo que tenemos planificado en el cronograma. Y también lo que usted mencionaba es la exactitud que la materia requiere, o sea, saber la dosis, la vía, el medicamento correcto. Es como tenemos que ser muy exactos, no podemos decir, bueno, si no fue este, se me fue un poquito más o un poquito menos, o sea, como que tenemos que realmente saber todo muy exacto. Y por último, otra cosa que podemos mencionar es, así como hay que saber como lo correcto del medicamento, la vía y todo, también hay que saber lo adverso, lo que podría pasar con este medicamento, lo adverso. Entonces es Claro. como Los no solo efectos saber lo bueno, secundarios, los los efectos problemas que vas secundarios. a tener. Exacto, entonces así como saber todo lo exacto de forma positiva, también hay que saber exacto la forma negativa. Ok, perfecto. Doménica nos ha complementado muy bien. Como ustedes se dan cuenta, así como hemos visto factores positivos muy importantes, tenemos complejidades, para no llamarles negativos, porque no es negativo el hecho de que tú necesites saber los efectos secundarios. Es un elemento de complejidad. No es negativo que tenga muchos nombres. Es un problema complejo. Y Esteban nos mencionaba que algunas personas, yo me incluyo, tengo un problema grave con la memoria. Entonces yo no tengo una capacidad de memoria así tenaz en donde es fácil para mí memorizar. Yo necesito buscar alternativas para resolver el problema. Este es uno de los elementos que justifica entender cómo vamos a trabajar. Les voy a poner un ejemplo, ¿ya? Un ejemplo que sintoniza lo que nos ha dicho Tania, lo que nos ha dicho Doménica y el Esteban, lo que nos han dicho todos ustedes. Un proceso de la vida real de farmacología en un determinado momento. Momentos que son muy reales. Entonces, voy a poner 3 nombres de medicamentos, ¿ya? Y vamos a ver lo que pasa. Entonces, metamisol, metimazol, mebendazol. Primer problema, ¿ya? A ver, entonces nos gustaría oír, Doris, ¿qué opinas de esos 3 medicamentos que tienes ahí? Metamisol, metimazol, mebendazol. ¿Qué dices, Doris? Que pueden ser parecidos en la forma de pronunciar o que si los decimos rápido tal vez nos confundimos y tenemos que tener mucho cuidado porque de ley los 3 son diferentes. Claro, de ley son los 3 diferentes. Entonces, el metamisol es un analgésico. El metimazol me sirve para casos de problemas de hipertiroidismo. Y el mebendazol es un antiparasitario. Entonces, imagínate lo que va a pasar. Imagínate, Kevin, ¿qué pasa si tú para un problema tiroideo te olvidas y no te acuerdas bien cómo era el nombre y le das metamisol para un paciente con hipertiroidismo? ¿Qué va a pasar, Kevin? Seguramente existan complicaciones porque no es el medicamento prescrito o Es decir, destinado para eso. no vas a poder resolver el problema y vas a ir por otro lado. Supongamos que tienes un problema de dolor y tú te olvidas del nombre, Odalis, y en vez de darle el metamisol, le das el metimazol. ¿Qué va a pasar con el paciente, Odalis? Va a tener otros efectos y no se va a resolver el Claro. problema. Primero, no se alivia el dolor, y segundo, va a tener una crisis hipotiroidea como efecto secundario a un paciente que no necesitaba. Entonces, estamos frente a un proceso complejo, de que en la farmacología uno puede confundirse, somos seres humanos, pero esa confusión nos va a costar mucho y al paciente le va a complicar. Entonces, metamisol, metimazol, mebendazol, ¿qué hacemos? ¿Qué plantean ustedes ahora que vamos a empezar con la farmacología? Vamos a tener ese problema. ¿Qué plantean para ayudar y no hacer solamente un concepto de memoria, como dice el Esteban? Y nosotros tenemos problemas con la memoria. Ustedes han visto que han tenido ustedes la gentileza y me han mandado una fotografía, su nombre en el teléfono. ¿Saben por qué?
porque yo soy pésimo para los nombres. Yo tengo que verles con la carita. Si les veo la carita, digo, Odalis. Es del Esteban. Y tiene que ser muchas veces que repito y estoy viendo la lista permanentemente con las fotografías de ustedes para identificarlos. Porque si no, yo no me puedo acordar los nombres solamente viendo nombres. Yo leo y no puedo. Yo tengo que tener un elemento gráfico que me... Entonces, bajo esa óptica, ¿cómo podríamos ayudarnos para resolver y facilitar el tema de que al fin de la clase yo me acuerde del metamizol como un analgésico, del metimazol en crisis hipertiroides y del mebendazol en procesos parasitarios, a medianos? Eso. ¿Qué plantean? Yo creo que es también conocer nuestro método, o sea, un nuevo método de estudio que nos sirva a cada uno. Tal vez a mí me sirven más las mnemotecnias, yo digo, metamizol es un analgésico, entonces la A y la M del metamizol, me acuerdo que en lugar de la M es la N y ya sé que es del analgésico, algo así. Perfecto, súper bien, Doménica. Esa mnemotecnia nos ayuda para no tener un esfuerzo solo memorístico, sino de relación, que resulta en un proceso gráfico. Mira, el metamizol, esta A, es la que permite que me acuerde que el metamizol es el analgésico. Bajo esa misma óptica, ¿qué pasaría con el metimazol? La T y la I. La T y la I del metimazol me ayuda para los procesos de tiroides. ¿Ya? Y en el mebendazol. Puede ser la D y la A y ya sé que la D la cambio por la P. Puede ser ¿ya? Puede ser también amebas, MEV, o alguien decía, este es de los bichos. ¿Ya? Es decir, tienes algunas alternativas, cada uno va a ver la alternativa que sea más fácil de recordar, pero ¿cuál es el punto fundamental? Que ya no tengo que hacer un esfuerzo tan grande en la memoria, decir, metimazol, 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 porque no va a funcionar. De ahí que si tú haces y redactas, solamente redactas y pones el metimazol es un fármaco escrito, ¿no? El metimazol es un fármaco analgésico que me va a servir para problemas de dolor. El metimazol es un fármaco que me va a ayudar en las crisis hipertiroides. El mebendazol es un antiparasital que sirve para utilizar en procesos de parásitos. Si tú escribes y después tienes que leer, es un tema bien complejo y se va a olvidar fácil. Pero si en cambio tú dibujas y haces un esquema, ¿ya? Esto de aquí, si tú te das cuenta, obviamente es un dibujo, es un gráfico, es un mapa. Es un mapa que sin decir tantas palabras, me acuerdo que el metamizol es el analgésico, el metimazol es el fármaco para la crisis tiroidea y el mebendazol es el fármaco para los procesos parasitarios a medianos. ¿De acuerdo? Entonces, a esto, obviamente, ¿qué es? Es un mapa. Entonces, ¿cuál sería la conclusión? ¿Qué dices, Micaela? ¿Cuál sería tu conclusión de ver que esa es una complejidad? Esto podría facilitar. O sea, como que cada quien tiene que empezar a buscar su método de estudio como que con el que más se acomode, dependiendo de como que su forma de aprendizaje. Correcto. Por ejemplo, a mí la parte de mapas me sirve más porque siento que soy más visual cuando yo estudio y veo el orden de las cosas en un mapa, es como que así me acuerdo. Correcto. Desde el orden de las cosas, desde las formas. Para nosotros es más importante que seamos súper visuales. Y nosotros nos acordamos de las circunstancias que vivimos visualmente. ¿Ya? Aunque nosotros no seamos súper conscientes de todo lo que aprendemos, vos ves una imagen y te acuerdas del proceso. Un ejemplo, ¿ya? Michelle, ¿de qué color eran las indicaciones de los medicamentos? Ahorita que veíamos metamizol, metimazol y mebendazol. Cuando puse las indicaciones, ¿de qué color eran? Lo que puso que era un analgésico y eso. Eran de color azul. Eran azules. ¿Te das cuenta cómo el cerebro capta un montón de información más allá de lo que nosotros tenemos como conceptualización? Patricio, ¿con qué color y de qué forma analizamos
para recordar el metamizol como analgésico, el metimazol como en crisis tiroides. ¿Cómo hicimos para analizar eso? O sea, fuimos analizando cada medicamento que son de color rojo y ¿Ya? con color azul o sea, fue escribiendo al lado de cada medicamento lo que servía. ¿Ya? Por ¿Y con qué ejemplo, tipo de trazo y de qué color hicimos de esta conexión para acordarnos? o sea, con una tipo flechita. Era un tipo flechas. Esos son conectores. Entonces, todo lo que nosotros estamos hablando es la metodología de un mapa mental. Entonces, la sugerencia, ¿cuál es? Cada clase de farmacología, mientras tú estás con nosotros aquí trabajando, vas desarrollando tu mapa mental. Porque si tú esperas ir a leer los 2 libros de fármacos de referencia 2 días antes del examen, eso va a ser catastrófico. Así no va a funcionar. No te vas a acordar. No vas a poder leer todo. Y no vas a poder racionalizar lo suficiente para que tomes decisiones. Acuérdate que aquí estamos para tomar decisiones. No, aquí no venimos a aprender la lista de medicamentos analgésicos. No. Aquí venimos a conocer los analgésicos para saber cuál es el que yo le tengo que dar a un paciente. Eso quiere decir que venimos a tomar decisiones. Y eso es muy importante. Por lo tanto, no tiene que ser la memoria la que prime, sino el análisis, la reflexión, la conexión. Y por eso es que los mapas son fundamentales. La conclusión de eso es que cada clase se transforma en un mapa mental. Esa es su tarea. No una tarea porque yo quiero que hagan la tarea, porque debemos construir en el camino. Voy a poner un ejemplo. Laura Camila. ¿Qué te parece si es que yo te digo, haga la tarea y entrégueme el día lunes de la próxima semana? De lo que nosotros vamos a revisar en farmacología hoy día. ¿Qué crees que pase, Laurita? Posiblemente lo hago el fin de semana y ya no me acuerdo de casi todo lo que nos dio. ¿Ves? Y como siempre hay cosas que hacer, priorizas otras cosas. Y ya ni te acuerdas de cómo era la historia metimazol, cómo era. Entonces, ¿qué nos obliga? Que nosotros vamos a ser más productivos, más organizados y más efectivos que nosotros hacemos del mapa hoy día mismo, porque va a estar fresquito. Entonces, por esta razón, por la historia de la complejidad de los nombres y el hecho de no generar en la memoria el factor clave, mejor utilizamos mapas. Y eso nos da 2 pautas fundamentales para cómo vamos a trabajar fármacos. Primero, cada clase se transforma en un mapa. Y segundo, el mapa tienes que subir al aula virtual hasta las 12 de la noche del día mismo de clase, es decir, hoy día. Revisas, haces. El mapa puede tener los churros tal cual yo hice. ¿Ves? No son churros exactos, no son en la computadora, está en tu papel, tomas una fotografía y eso tienes. Y tienes tu mapa que vas construyendo. ¿Sí? Yo puedo cometer errores, entonces tienes que, a las cosas que vamos, ir y revisar en el libro, ver, constatar que funciona todo bien y tener una referencia bibliográfica fundamental para que el tema que tengamos esté bien construido. De modo que tú haces un resumen o mapa todas las clases. Cuando vas a dar el examen, solo revisas tus mapas, que serán la clave, lo fundamental del proceso. ¿De acuerdo? Entonces, este tema que hemos analizado también es el que justifica la forma como nosotros vamos a trabajar. ¿Y por qué el tema de los mapas? Yo he visto en algunos casos con muchos compañeros mucha resistencia al mapa. Y ok, puede ser que entendemos la resistencia, que no les guste. El punto es saber cómo tengo que hacer y para qué tengo que hacer y el por qué tengo que hacer. ¿De acuerdo? Entonces, yo creo que eso es un elemento fundamental a tomar en consideración. Hasta aquí de lo que hemos visto. ¿Alguien tiene algún comentario adicional o tiene alguna pregunta adicional? Ok. Entonces, hemos visto los factores positivos, hemos visto los factores complejos. ¿Ya? No son negativos, son complejos. Pero nosotros en el curso vamos a tener otros elementos que son importantes, a ver cómo vamos a trabajar. Entonces, los compañeros del grupo en la sala 5 y 6 quisieron o preguntaron o quieren preguntar algunas cosas que van a ser necesarias revisar hoy para ver el transcurso de cómo vamos a trabajar.
¿Qué nos dicen los compañeros que estuvieron en las salas 5 y 6? Buenos días. ¿Cómo La estás? primera pregunta que generamos fue que si nos podría explicar cómo van a ser las evaluaciones. Perfecto, ok, listo. Entonces, de eso ya tengo una presentación y está considerado, va a ser fundamental cómo van a ser las evaluaciones. Perfecto, ¿qué más? También el material que vamos a utilizar, si hay un libro base. Ok, vamos a explicar entonces los libros básicos, la bibliografía, cómo vamos a trabajar. Muy bien, eso está considerado. Quiero ver alguna pregunta que no esté considerada para contestar ahora, ¿ya? Si hay pruebas semanales. Las pruebas semanales, eso va a ser muy interesante. Sí hay pruebas semanales, pero ahora les voy a explicar por qué. En el transcurso de la presentación que voy a hacer, me gustaría que quienes estuvieron con este proceso 5 y 6, ahora me pregunten el por qué. Es decir, por ejemplo, de las pruebas, les anticipo, la prueba es del sábado a las 7 de la noche. Entonces tú me vas a preguntar, no, sábado a las 7. ¿Y por qué? Si yo tengo clases de aquí el miércoles a las 7 de la mañana. Entonces yo tengo que explicarle el por qué, para que no sea un tema impositivo, sino que sea un tema reflexivo, y ahora vamos a entender el por qué, ¿ya? Para dar paso a ese elemento, es fundamental que usted tome en consideración esto. La farmacología, si no tenemos un proceso de evaluación permanentemente, tú le dejas para el final y casi siempre es catastrófico. Pero si tú revisas siempre, todas las semanas, lo que nosotros hemos visto, entonces va a estar permanentemente fresco con el conocimiento. Entonces eso nos obliga a que cada semana tomemos una prueba. Entonces, yo tengo 6 paralelos. Tengo 180 estudiantes. De los 6 paralelos, los compañeros del día lunes que les tomo la prueba van a tener la sorpresa de las preguntas. El grupo que tiene el lunes más tarde ya va a saber cuáles eran las preguntas que yo hice. Y le dan la vuelta, ¿no? Y le suben, y le cambian, y le bajan, y le cambian de nombre, y le busca la forma. Los compañeros del martes ya están, pero duchos, ya saben perfecto todo lo que está pasando. Ustedes ya están, pero para arriba y para abajo saben todo lo que está pasando en el entorno. Y los compañeros que dan el viernes, o sea, olvídate, ellos ya están listos, ya tienen todo. Entonces, ¿es un tema que te parece así medio justo o no? ¿Qué dices, Alexandra? Es así, justo el tema de que los del lunes sean los únicos que chupan las consecuencias y los del viernes están hechos. Bueno, me parece que son, como dicen, temas de los estudiantes, pero en una parte creo que justo porque todos tendremos al mismo tiempo. Bueno, la verdad no sé. Claro, o sea, sería injusto que si kármicamente a vos te toca recibir los lunes, eres la única que está, los únicos que están ahí con el problema. El resto de los del viernes tienen medio resuelto, porque van, revisan, están anticipados. Entonces, a mí no me parece que debemos dar privilegios y debemos ser justos, como dice Alexandra. Entonces, un sistema de justicia determina que yo les tome a todos en la misma hora, en un horario específico. Eso es el sábado a las 7 de la noche. Entonces, Xiomara, si te digo, les voy a tomar sábado a las 7 de la mañana, ¿qué dirías? ¿Qué dice Xiomara? Está muy temprano. Primero está muy temprano, sábado, si todos los días me levanto tempranito, déjenos por lo menos del sábado dormir un poco más y descansar. ¿Qué otro argumento podríamos tener? ¿Qué dice Bárbara? ¿Qué otro argumento podríamos tener para no dar el sábado a las 7 de la mañana? Creo que igual como también pasamos con nuestras familias y también necesitamos un poco más de tiempo para refrescar la memoria de lo que vimos en la clase. Exacto, entonces deme chance, estoy con mi abuelita, mi mamá, mis hermanos, desayuno rico, desayuno, a veces no tengo tiempo para desayunar con mis hermanos, y los días de clase no podemos porque tenemos a las 7, eso no pasa, solo el sábado desayuno con mi abuelito. Entonces usted viene, chuta, y me toma un examen y me quita el desayuno con mi abuelo, entonces no está bien. Entonces damos todo el tiempo, todo el día para que prepares, analices, refresques, disfrutes con tu familia. 7 de la noche ya ves, 7 de la noche ya todo lo que tenía que pasar pasó. Y por otro lado son solo 10 minutos.
de las pruebas de cada semana. Entonces, este es un elemento que justifica por qué y cómo van a ser las pruebas. Entonces, eso va a ser importante tomar en consideración. ¿De acuerdo? Ok, entonces lo que nos toca ahora es analizar cómo va a ser la estructura general del curso. ¿De acuerdo? Entonces, permítame compartir con ustedes cómo va a ser la estructura general del curso. Si en el proceso ustedes tienen alguna pregunta, por favor, levanta la mano o comenta, ¿de acuerdo? Entonces, farmacología tiene como objetivo en este semestre revisar las generalidades de la fármaca, ¿sí? Lo que es farmacocinética, farmacodinámica, cosas que son las bases, fundamentos generales de la farmacología. Y en el último parcial vamos a ver ya el primer capítulo de grupos farmacológicos que está relacionado con sistema neurovegetativo. Como había mencionado, cuando uno va a ver farmacología, si no sabe fisiología, si no sabe morfología, si no sabe morfofunción, si no sabe bioquímica, si no sabe estructura de los receptores, eso es cuesta arriba. Razón por la cual nosotros vamos a anticipar lo que vamos a ver la siguiente semana. ¿Para qué anticipamos? Para que vaya y revise las bases. Entonces, yo les digo, vengan revisando neurovegetativo parasitático. Vengan revisando receptores, acetilcolina, etcétera. De modo que ustedes tengan el tiempo para revisar y que vengan con la información súper fresca. ¿De acuerdo? Entonces, son los prerequisitos de importancia. Vamos a revisar cómo se desarrolla un medicamento, cómo son los principios básicos de la prescripción, criterios para prescribir de una forma razonada. Eso es lo que nosotros vamos a ver. ¿De acuerdo? Otro elemento fundamental es el hecho de que nosotros vamos a recibir la cátedra, tener la cátedra de fármacos dentro de toda la institucionalidad de la Universidad Católica. ¿Eso qué quiere decir? Con los principios, con los valores, con la normativa, con la legislación de la universidad. ¿Qué implica? Que si yo tengo un atraso, yo tengo que justificar o voy a tener las consecuencias de los atrasos de una falta. Si no di una prueba, yo tengo que hacer el trámite legal en la universidad. Quiere decir que la virtualidad no necesariamente quiere decir una flexibilización en cuanto al proceso administrativo, ¿sí? Entonces, presencial o virtual, una falta, un examen, es exactamente igual, ¿de acuerdo? Todos los procesos éticos, de valores y de procesos legislativos y administrativos de la universidad, ¿ok? Por otro lado, la farmacología, o como cátedra, forma parte integral de un proceso de conocimiento en donde el objetivo es ser más para servir mejor. Entonces, nosotros no queremos tener solamente personas que saben farmacología. Queremos tener médicos humanistas con principios, con valores, con procesos éticos, con un gran conocimiento teórico, pero que también le llevemos a la práctica. Aquí está medio complicado el tema y uno podría decir, chuta, Doggy, ¿cómo le llevamos a la práctica si nosotros estamos acá en la virtualidad? ¿Cómo le hacemos en la práctica el campo farmacológico? Bueno, pues entonces de ahí vamos a tener que utilizar nuestra creatividad. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a hacer juego de roles. Juego de roles quiere decir que en un momento yo le voy a decir, ok, Andrés, tú eres paciente, ¿ya? Kevin, tú eres el doctor. Entonces, Andrés, ándate del doctor, dile que te duele la cabeza. A ver, el doctor, ¿qué te da? ¿Cuánto te da de dosis? ¿Cuál te da? ¿Por qué te da? Si está bien, si está mal, etcétera, etcétera. Entonces, el punto es que ahora tenemos más bien una tribuna. Estamos viendo todo lo que pasa. Y después de ver lo que pasa, entonces tengo comentarios. Te digo, Esteban, ¿qué opinas al respecto? También, ¿qué hubieses hecho tú? Entonces, ¿eso qué nos obliga? A estar en clases. Y de ahí surge otro proceso. ¿Qué es la asistencia en farmacología? Asistencia no es estar en la pantalla, pero si está un gato, Batman o un superhéroe, ¿ya? Necesitamos que estén ustedes, presenciales, visualmente presentes. Y no solamente ahí, porque yo tengo aquí un listado, ya voy a que ustedes me ayuden con sus nombres, bien, yo veo quién participa y estoy registrando las participaciones de ustedes. Y no con un concepto inquisidor, no,
con un concepto de darle oportunidad a todos a que participen. Y si le llamo y le insisto y digo, a ver, Cristian, ¿qué opinas? Cristian, ¿qué opinas de eso? Y el Cristian está en silencio, ¿qué dice? No está. Entonces, asistencia es igual a participación. ¿De acuerdo? Entonces, si participas, estás pendiente y estás ahí en el momento de la pregunta, de las cosas, entonces tienes tu participación. Eso va a ser evaluado. ¿De acuerdo? Entonces, muy importante. Y es importante que yo también les pueda tratar con el nombre. A veces ustedes están en la computadora del hermano, de la hermana, del papá, entonces no necesariamente el nombre que está ahí, o alguien tiene solo el apellido, no me gusta mucho tratar por los apellidos, me gusta tratar por el nombre. Entonces ahora vamos a hacer una tarea que ustedes me ayudan. Me ayudan para yo saber con qué nombre les voy a tratar, porque hay compañeros, por ejemplo, a mí me dicen, Guillermo, no le hago caso porque no me acostumbro a ese nombre, ¿ya? Entonces, miren lo que tenemos de aquí, chévere, quienes han compartido sus fotografías, me parece perfecto. Ahora quiero que me ayuden. Siempre tienen dos nombres, pero a mí me gustaría con qué nombre les gusta que yo les trate o que yo ponga en su lista. Entonces, por ejemplo, estén pendientes ahorita, ¿ya? Ustedes ven el nombre que señalo, sí está claro, ¿no es cierto? Ahí está claro. Ya, entonces, Alexandra o Maribel Benítez, ¿cómo te gusta que te llame? Alexandra. Ya, exacto. Entonces, ¿se da cuenta? Entonces, con eso nos tratamos súper bien. Cristian. Con Cristian. Cristian, perfecto. ¿Se dan cuenta? Chévere. Tania. Anaís, Doc, por favor. Eso, ¿se da cuenta? Entonces, ¿yo cómo adivino que no le gusta que le llaman Tania? O prefiere Anaís, perfecto. Entonces, Anaís, ahora ya ese es el nombre oficial. Micaela. Micaela está bien. Perfecto. Micaela, Michelle. Michelle, por favor. Ok, Michelle. Patricio. Patricio, por favor. Ok. Paulo. Sebastián está bien. Perfecto, muy bien. ¿Ustedes se dan cuenta cómo es esta historia? Odalis. Odalis está viendo. Ok. Laura. Camila, por favor. Perfecto. ¿Ya? Erika. Erika. Ok, súper bien. Diana. Bien, está bien, gracias. Diana está bien. Xiomara. Xiomara está bien, Doc. Ok. Esteban. Esteban está bien. Chévere. Doménica. Doménica está bien. Doménica está bien porque tú en la foto y en el celular ya me mandaste como Doménica, entonces entendí. Marcos. Marcos está bien, Doc. Emily. Emily está bien, Doc. Ok. Bárbara. Bárbara está bien. Ok. De Marcos ya voy a tomar una fotografía porque no tengo la foto de él. Sí, ¿Dónde Doc, disculpe. estamos? Ya le mando, sí. Chévere, ya tomamos una foto ahí, ¿ya? Ah, ya. Shirley, Gracias. Dayana. Shirley, por favor. Sí, perfecto. Doris. Doris. María Belén, María o Belén. Belén, por favor. Belén, ya, chévere. Belén, Kevin. Ariel, por favor. Kevin, ¿no? Ariel. Ariel, ya, perfecto. Ariel. Y finalmente, Andrés Santiago. Andrés, doctor, por favor. Andrés, ya, entonces vamos a hacer una foto que estén bien guapos. Ahí tenemos de todos los nombres. Me falta la fotografía de dos compañeros. Entonces, para aprovechar el tiempo, el momento, entonces, por favor, pónganse súper bien en la pantalla. ¿Sí ve cómo estoy yo? Casi todo en la pantalla. Me pongo así guapo, una peinadita. ¿Ya? Entonces, póngase bien en la pantalla. Micaela, si te pones un poquito más para abajo, la pantalla tuya para arriba, para verte más. Estás muy lejos. Entonces, nos tomamos una foto chévere y con eso tenemos la foto oficial del paralelo 1. ¿De acuerdo? Dianita, si eres tan gentil, puedes venir un poquito más adelante a tu pantalla. Porque si no estamos ahí como muy lejos. Listo. 1, 2 y 3.
Se imprime la foto del grupo y con eso nosotros tenemos ya el paralelo y de los compañeros que nos faltan, ya podemos captar sin ningún problema. ¿De acuerdo? Ok, listo. Entonces, continuamos con nuestra historia, que era lo que decíamos entonces, ¿dónde estamos? Ya tenemos aquí la pantalla. Entonces decíamos que el proceso de trabajo de nosotros es integral, no solamente que conozcan fármaco. Ahora, parte del proceso de la farmacología y de pues, trabajar con el paciente. Entonces, ahorita no nos podemos ir a IDIS, a los centros de salud, a los hospitales. Entonces, vamos a hacer un proceso reflexivo ahí, ¿ya? Entonces, Doris, tú eres la decana de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Central del Ecuador, de la Universidad Católica, ¿ya? Doris, tú eres la decana de la Facultad de Medicina. ¿Tú nos autorizarías para ir a clases y que estemos juntitos todos ahí en el ascensor? No, es difícil porque, o sea, es lo que conversaba con mis papás, que a veces en la universidad podemos tener todos los medios de bioseguridad, pero en el transcurso de nosotros de ir a la universidad podemos que sin querer nos contagiamos y llegamos y hacemos uno a nuestros compañeros. Exacto, y tenemos un problema, el transporte, ¿cierto? Hay compañeros que tienen auto, hay compañeros que no y tienen que ir en bus y coger 2 buses y tienen que llegar a la Marín y toda la historia y llegar así a la facultad, a nuestra clase y abrazaditos de ahí en el ascensor, porque ahí, ¿cómo hacemos distanciamiento en el ascensor? Ustedes han estado en la historia de los ascensores, ¿no es cierto? ¿Cómo le hacemos? Y después venir con el virus y contaminar al tío, a la abuelita, no es justo. Entonces, nuestra decana, Doris, tiene justa razón de decir que no es el momento para llegar a hacer presencial nuestra clase. Si eso es así y no es el momento, entonces, Andrés, ¿qué sugieres? ¿Cómo optimizamos nuestro recurso de la virtualidad? Puede ser como estaban haciendo los anteriores profesores, así cuando había prácticas, mandaban videos, hacían unas aplicaciones donde se hace como que se hace la práctica, pero en el internet. Ok, perfecto. Eso. Ok, me parece, Andrés, muy importante. ¿Qué dices tú, Cristian? ¿Cómo podemos optimizar nuestro tiempo aquí de la virtualidad, la clase aquí de estas 2 horas? ¿Qué dices tú? ¿Qué nos recomiendas? Primeramente poner de parte de uno mismo para poder aprender la materia y segundo siempre venir leyendo los prerequisitos que se solicita para tener una mejor comprensión de la materia. Exacto, lo que dice Cristian, o sea, estés aquí presente. Porque si estás con tu celular chateando con el enamorado o la enamorada o con los amigos, mientras estás en clase, olvídate, has perdido las 2 horas de clase. Y no nos ayuda en nada. Porque hay un momento en donde hacemos una pregunta y estás fuera de foco. Entonces, la virtualidad es un proceso de responsabilidad. Eso es lo que nos dice el Cristian. Es un proceso de responsabilidad. Ustedes son personas adultas. Ya son personas responsables. Entonces, ¿tienes clase? Ven a clase. Ten en tu lado las cosas que te van a servir. El celular te va a servir ¿cuándo? Por ejemplo, estamos trabajando, hacemos un cálculo de farmacocinética. Les doy los datos, les digo, a ver chicos, en 1 minuto mándenme la respuesta. Para eso sirve el celular. Pero si tú estás al mismo tiempo el celular, otra pantalla y todo, entonces es un tiempo y tú mismo te engañas. Entonces, el resultado que vamos a tener nosotros en los procesos de evaluación depende de que estés presente. Entonces, nuestra decana nos ha dicho que no es el momento. ¿Sí? Está totalmente justificado. Por lo tanto, Cristian nos recomienda que estemos presentes en la virtualidad, participando. Yo voy a tratar en lo posible de no ser yo un monólogo, leer, vengo yo a dar clases, no olvides. Yo voy a venir a poner problemas, como el que acabamos de poner con Doris. Digo, Doris, ¿nos autorizas a ir a la universidad y estar así abrazaditos en el ascensor? Ese es un problema. Y Doris tiene argumentos y dice, no. ¿Se dan cuenta? Entonces yo no les pongo a venir a enseñar cosas.
Yo voy a venir a poner problemas. Y aquí juntos analizamos, vemos cómo funciona, para que tengamos un aprendizaje significativo. De modo que necesitamos que usted esté pendiente ahí para que con su criterio aprendamos. ¿De acuerdo? Así va a ser la modalidad de lo que vamos a revisar en cada clase. Cada cosa va a ser desarrollada de esta forma. ¿Ok? ¿Qué más les cuento? Entonces, nosotros no vamos a venir, vamos a estar en las clases, vamos a venir con los prerequisitos. La pandemia está peor que antes, de modo que nuestra decana con conocimiento de causa nos dice, no vengan, listo, vamos a trabajar en el aula virtual. ¿Qué voy a tratar de poner en el aula? Todos los elementos ordenados, información que sea valiosa para ti. Vamos a grabar la clase grabada estará en el aula el mismo día, de modo que tengas cómo analizar, revisar, si alguna cosa no entendiste, vas y revisas de nuevo. ¿De acuerdo? Ahí van a estar elementos fundamentales. Entonces, el Zoom va a ser nuestra modalidad fundamental. ¿De acuerdo? Nos quedamos en clase. ¿Y cómo vamos a trabajar? Vamos a trabajar como equipo, con estrategia de conocimiento reflexiva. Yo no voy a estar leer con la información. No, yo les pongo el problema y ustedes analizan. ¿Qué voy a hacer yo? Yo solo voy a facilitar, dar los lineamientos fundamentales, poner y traer acá las historias, a través de los cuales nosotros vamos a resolver con el campo de la farmacología. Recuerden que el objetivo no es venir a ver cuál es la lista de medicamentos, es saber los medicamentos para tomar decisiones. Así de sencillo y así de fácil. Entonces, por ejemplo, vamos a tomar decisiones. En un paciente con un problema de tipo tiroideo, Erika, ¿qué medicamento le vas a dar? ¿Metamizol, mebendazol o metimazol? Metimazol. ¿Por qué? Porque habíamos mencionado que era un medicamento para la tiroides. Ok. Entonces, ¿qué reflexión tenemos ahorita? Que cuando yo tengo una estrategia bien de estudio, me acuerdo. Porque si no hacíamos el ejercicio del metimazol, mebendazol, metamizol, a Erika decía cualquier cosa ahorita. Entonces, está comprobado que funciona el sistema del mapa y de la correlación y lo que nos ha mencionado. Entonces, recuerden que Erika ahorita acaba de tomar una decisión. La decisión fue correcta. Y ese es el objetivo. No el aprendizaje de listo. ¿Sí? Tomar decisiones. ¿Ok? Tenemos un horario, como el día de hoy. En lo posible yo voy a tratar de ser súper puntual. Y eso espero, porque 10 minutos de pérdida en la virtualidad es un problema. Tenemos solo 2 horas en la semana. Es un problema súper grande. Entonces voy a ser súper puntual. Pero si yo puedo tener un problema, puedo tener un problema. Un problema de conexión. ¿Quién de ustedes no ha tenido algún problema de conexión en el transcurso de este año? Podemos tener. Entonces yo voy a hablar con su representante, su coordinador. ¿Ustedes ya tienen un coordinador o no todavía? Sí, entonces por favor el coordinador levanta la manito, me manda un WhatsApp, me dice, doctor, yo soy el coordinador del grupo, yo le voy a llamar. ¿Quién es coordinador? Yo, doctor. ¿Quién? Yo, Michelle. Ya, ok, Michelle, entonces por favor dame tu teléfono, yo te voy a llamar. Digo, Michelle, discúlpame, me voy a demorar, estoy con un paciente, me voy a demorar 5 minutos, o 10, o 15, o media hora. Yo voy a tener su consideración y respeto de que ustedes van a estar esperando, hacemos una tarea, algo van a hacer. Lo que no puede pasar es que nadie sepa qué pasa. Exactamente igual que hago yo, quisiera que usted haga conmigo. Es decir, si un día Alexandra tiene un problema, tenga la gentileza, le avisas a la Michelle y me avisas a mí. Por eso tú tienes conexión directa con mi WhatsApp. Me dice, discúlpeme, doctor, tengo un problema, no puedo, estoy enfermo, me estoy yendo a la clínica. ¿Sí? Entonces, Michelle y yo vamos a estar pendientes. ¿Qué le pasó a la Alexandra? ¿Le operaron, no le operaron? ¿Qué pasó? Si me explico, nosotros somos una comunidad solidaria. ¿Sí? Y por lo tanto tenemos que comunicarnos. El objetivo no es un seguimiento policial, no. El objetivo es ser solidarios y apoyarnos en los procesos y entenderlos. ¿De acuerdo? Entonces, así vamos a actuar. Si no puedes entrar o lo que tengas de problema, avísanos y ahí estamos. ¿Ok? Súper importante. ¿Qué más les cuento? Les cuento también que tenemos la forma de calificación, nos preguntó Marcos, me parece que todos los parciales son sobre 50. 5 puntos es la participación.
Recuerden que no es la asistencia, sino es estar en la pantalla, sino participar. El portafolio de los mapas, 5 puntos. 15, las pruebas, ¿no es cierto? Doris, ¿de qué horas y cuándo eran las pruebas? Los sábados a las 7 de la noche. Exacto, ya sabemos el por qué y estamos cómodos con eso porque entendemos por qué se hace. Y finalmente el examen sobre 25 puntos. Quiere decir el examen el 50% y el proceso el 50%. Entonces, si tú piensas que no venir a clase y yo tengo una memoria extraordinaria y yo saco 50 sobre 50 en el examen, no va a funcionar. Va a funcionar si es que vienes a clase. ¿De acuerdo? Ok, entonces hemos hablado sobre la necesidad de los mapas. Hagan conectores, dibujos. No necesita ser en la computadora. Es el mapa que tú haces de puño y letra, de cómo entiendes y cómo aprendes. Con el mejor modelo. ¿De acuerdo? Así es como van a funcionar. Y tienes que presentar el mismo día de las clases hasta las 12 de la noche. ¿Ya? Otra cosa que es importante, cuando hagas tus mapas o tengas una observación o tengas cualquier inquietud, por favor me escribes al WhatsApp o comentas o escribes en el mapa. Lo que no puede pasar es que cuando damos el examen, en el filito del examen me pongas, todo lo que pasa es que no entendí lo que era farmacodinámica. O sea, el día del examen ya no, pues. Ahora es cuando me dice, doctor, discúlpeme, no entendí el contexto de la farmacocinética, no entendí el cálculo, cómo se saca el tema de absorción. Entonces, en clases, en procesos, hacemos esto. En el examen ya no. O sea objetivo y sea a tiempo. En los mapas me puedes decir, doctor, entendimos bien, perfecto, sin problema. O me escribes y me das alguna observación, de modo que podamos actuar y reaccionar pronto. Si no se entiende, plastilina. Ok, cogemos los juguetes que tienes ahí en el escritorio hasta que entendamos cómo se hace. ¿De acuerdo? Entonces, esperemos que todos los procesos fluyan de la mejor forma y cuando sea necesario haremos prácticas y temas que nos ayuden a facilitar el conocimiento. ¿Ya? Nuestros acuerdos, trabajamos con ética, con principios, con filosofía, con las normas de la universidad. Aquí tenemos presente, presente, ausente, 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 ausente. Y si esta compañera no ha participado, ausente el día de clase. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la normativa, así es como funciona. No utilizamos celulares, excepto cuando ustedes tienen que enviar tareas precisas ese rato. Supongamos que hago un ejercicio y el compañero me manda 15 minutos después. Entonces, Anaís, 15 minutos después que yo mande el resultado en este minuto y el compañero me manda 15 minutos después, ¿qué pasó, Anaís? O sea, si me manda 15 minutos después, sería como que... O sea, no estaría bien, ¿no? No estuvo en clases, no estaba participando, no puedo evaluar eso. ¿De acuerdo? Pues entonces eso va a ser muy importante. Cuando las cosas son oportunas, para eso, solo para eso sirve el celular en clase. Solo para eso. Para enviar tareas puntuales que tengo que entregar en 1 minuto. ¿De acuerdo? Chévere. Esta es otra historia bien interesante. Este otro proceso. ¿Qué pasa con nosotros y los feriados? Eso también tenemos que discutir. Nosotros tenemos con ustedes solamente 2 horas en la semana. Y ustedes tienen una agenda, un calendario de clases bien intenso. ¿Qué pasa si es que hay feriado y nosotros no recibimos clases? No vamos a cumplir el sílabo. Y ustedes no pueden ir a BP de quinto, de sexto y decir, lo que pasa es que ese día fue feriado y el doctor Rodas no nos dio las clases de neurovegetativo vagal. Eso no puede ser una respuesta profesional de ustedes. Entonces, la otra alternativa es que si no tenemos clase en el feriado, tenemos que compensar la clase. Entonces, veámonos de 8 a 10 de la noche el jueves. ¿Qué te parece, Andrés, de 8 a 10 de la noche el jueves? Pues sí, me parece justo al no tener las clases en el feriado. ¿Fácil de 8 a 10 o cansaditos?
Cansaditos están. O sea, Cansaditos. De 8 a 10 les toca a todos dormidos, así. No funciona. Entonces nosotros tomamos una decisión consensuada. Todo el mundo tiene feriado, menos nosotros. No, que hable serio, pero si yo me voy con mi familia a Esmeraldas, tengo un programa en Atacames, tengo mi viaje a Londres, estoy yo yéndome a Japón, tengo un reunión. Atacames, Salinas, Esmeraldas, Japón o Londres tiene internet. En este proceso de virtualidad, nosotros no podemos. Y si estaríamos presencial, tendríamos que hacernos virtual, pero no podemos porque no tenemos tiempo de compensación. Lo que podemos cambiar es la hora, es decir, en vez de las 7, reunámonos a las 8, ya una horita más dormimos en el feriado. Correcto, no hay ningún problema. ¿Sí? Hablamos con Michelle, que es nuestra coordinadora, y decimos, vamos a tener clases no a las 7, sino a las 8, nos tomamos un café y perfecto. Pero lo que sí pasa es que en feriados nosotros tenemos clases. Ustedes no son el grupo más complicado en esto. El grupo más complicado son de los lunes y los viernes, porque viernes no hay clases nunca. Entonces, eso es un problema, ¿de acuerdo? Entonces, esto también es consenso. En feriados, o hay, no sé, chuta, hay un conflicto, no sé, de alguna forma, nosotros tenemos clases. En tanto y en cuanto tengamos el internet, ese va a ser una necesidad, ¿de acuerdo? Hemos de coordinar entonces con Michelle cualquier novedad. Esa es la historia de los feriados. Ok, entonces, dicho esto, tenemos las pruebas los sábados a las 9, tenemos nuestro trabajo en los feriados, trabajamos con las políticas de la universidad, tenemos nuestros principios y valores, respetamos los criterios, los comentarios, los elementos de trabajo, somos puntuales, nos tomaremos siempre un cafecito, tendremos un tiempo para descansar 2 minutos entre las 2 horas, porque a veces es muy cansado y pesado 2 horas enteras, entonces vamos a tener 3 minutos de un relax. Cuando estemos en el presencial, ojalá un momento nos veamos en noveno semestre, en algún semestre, y nos tenemos un café presencial ahí en la universidad. Mientras tanto, esta es nuestra agenda, ¿ya? Vamos a ver las generalidades, después vamos a ver todos los fármacos que corresponden al sistema neurovegetativo y los libros que vamos a utilizar como libros base o libros de apoyo. Ninguno es exclusivo. De apoyo, Katzum, un libro de farmacología, tienes buenas generalidades ahí. Tienes la farmacología de Karen Wallen también, importante cuando tiene una metodología, es en inglés primero y segundo tiene una metodología de preguntas y respuestas, es bueno. Puedes utilizar la farmacología de Goodman y Hillman también, no necesariamente tiene que ser la última edición, porque principios farmacológicos no han cambiado mucho. Les recomiendo que desde ahora tengan y siempre se actualicen el Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos. Pueden bajarse del internet, está en formato PDF. La 10ª revisión que se hizo el año anterior. Entonces, esto es importante que tenga siempre para su consulta. También pueden tener este Vademecum de Yachay. ¿Qué tiene de interés el Vademecum? 2 cosas. Que los fármacos tienen nivel de evidencia, es decir, con qué nivel de evidencia se da o no el fármaco. Y segundo, tiene los precios. Entonces, no es lo mismo que cueste 20 centavos a que cueste $3. Tus decisiones van a cambiar cuando sepas los precios también. O van a modificarse o se van a consolidar. Entonces, tú tomas decisiones con esos criterios. O puedes también tener la guía farmacéutica, donde están las listas que tienen los medicamentos en las farmacias con los precios. Puede ser también el del doctor Samaniego, la farmacología, los principios básicos, o del doctor Mariano Ruiz, o la de Richard Harvey. Todas esas farmacologías ustedes pueden utilizar, en todas esas farmacologías tienen elementos fundamentales. ¿De acuerdo? Ok, entonces, dicho esto, esta información ustedes la tienen ya en un formato, si algo no se acuerdan, está ya en el aula virtual, está ahí y tú puedes ir revisar eso.
De modo que hasta aquí sería el punto. No sé si alguien tiene alguna pregunta más sobre este ámbito, o si no, para tomar un receso de 3 minutos, que vaya, respire y camine, y venimos a trabajar ya lo que son generalidades de farmacología. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ok, listo. Entonces, vamos a suspender la grabación. Tiene 3 minutos que respire, se prepare otro cafecito, camine un poco y nos vemos aquí. ¿Ya? Ok, bueno. Vamos entonces a empezar nuestra cátedra, y este primer capítulo que vamos a ver es de generalidades. En las generalidades tenemos como objetivo fundamental analizar algunos términos, porque como decimos, a veces caminando rápido, todo parece similar, y cuando no utilizamos los términos adecuados son un problema. Entonces, vamos a revisar algunos términos. Ustedes tienen en el aula una hoja que es un ejercicio. En ese ejercicio, ustedes tienen términos al un lado y los conceptos al otro. El objetivo es que vayan enlazando bien. Entonces, esta va a ser una tarea que van a revisar y van a subir al aula. Ahora vamos a ver algunos términos, los más complejos y elementos que nos pueden servir y ayudar. Dentro de la terminología, no es lo mismo decir fármaco que medicamento, parecería igual. O hay palabras que nosotros no conocemos, por ejemplo, un xenobiótico. ¿Qué suena, Dome, qué suena xenobiótico? ¿Qué es un xenobiótico? La verdad no sé, Doc, me explica de nuevo. Suena así, o sea, es raro, ¿no? Esa palabra no hemos tenido, ¿sí? No suena, no es fácil un xenobiótico. Suena antibiótico, pero no está. Entonces, como hay terminología que vamos a utilizar, es importante tomar en consideración. ¿Qué es un xenobiótico? Un xenobiótico es cualquier tipo de sustancia que se ponga en contacto con el organismo, es decir, ese es un xenobiótico. Y entonces, estos xenobióticos miran todo lo que tenemos ahí al frente. Entonces, tengo smog, el humo del cigarrillo, la contaminación ambiental, sustancias químicas que se ponen en contacto con el cuerpo, medicamentos, alimentos, bebidas, cremas, maquillaje, rímel, labiales, elementos tóxicos, pinturas, no sé, cualquier cosa que se ponga en contacto con nuestro cuerpo, con los seres vivos, a eso se llama xenobiótico. Puede tener cualquier relación. Unos serán buenos, otros serán malos, unos serán tóxicos, unos te ayudan, otros te perjudican. No importa si ayude o perjudique, el punto es que se ponga en contacto con el ser humano, con los seres vivos, a eso se llaman xenobióticos. Entonces, ahora la pregunta sería, ¿cuál es la diferencia entre xenobiótico y medicamento? ¿Qué dices, Camila? Yo creo que la diferencia sería, o sea, que el uno nos sirve para curar, mientras tanto en xenobiótico abarca todo, o sea, en general abarca, como usted dijo, sustancias, pinturas, como está en los gráficos del bus, los tabacos, la química, todo eso. Correcto. Entonces, lo que Cami nos ha mencionado, el medicamento es aquella sustancia que se pone en contacto con nosotros con un objetivo de tipo terapéutico, sea para una curación, para remediación, para prevención, para lo que sea, pero ya tiene un objetivo terapéutico. Entonces, esa sería la diferencia entre un xenobiótico y un medicamento, tener ya el objetivo terapéutico. Ok, entonces, la farmacología es la ciencia que estudia los medicamentos, aquellos que tienen una función, orientados a una función de tipo terapéutico. En cambio, la ciencia que estudia a los xenobióticos se llama la farmacognosia. La farmacognosia, por lo tanto, es esta ciencia que estudia a los xenobióticos. Y el estudio de los xenobióticos, es decir, en la farmacognosia, ¿cuál es el interés que tiene? Cuando yo tengo una X sustancia que puede ponerse en contacto con el ser humano, yo quiero estudiarle en su intimidad física, química y organoléptica. Entonces, esta farmacognosia estudia, y de hecho, un medicamento, antes de que sea
descrito como tal, uno también debe conocer sus características físicas, sus características químicas y las características de tipo organolépticas. Entonces, hagamos un ejemplo, ¿ya? Vamos a estudiar, por ejemplo, vamos a estudiar una tableta de sal de Andros, ¿ya? Esas efervescentes, ¿ya? Vamos a estudiarle desde el punto de vista de la farmacognosia. Vamos a estudiar a esta tableta, una tableta efervescente. Entonces, pongámosle esa sal de Andros. Si le ubican, sí, una tableta efervescente. Entonces, Xiomara, ¿cuáles son las características físicas de esta tableta efervescente? O sea, en cuanto a como aspecto se refiere, ¿Mm? o la que esa característica que es efervescente y se va a disolver con el agua. Exacto. Yo lo que quiero diferenciar es entre cuáles son características físicas, cuáles son químicas y cuáles son organolépticas. Entonces, característica física, Xiomara me dice, se disuelve con el agua. Esa es una característica física. ¿Qué más? ¿Cuál es la otra característica física? Ayúdenme con datos. Características físicas de la tableta. Tal vez sería la forma de la... Ya. Ya, la forma. El color. El color. El tamaño. El tamaño, es decir, es una tableta grande, es sólida, se disuelve con el agua. ¿Ya? El color, la forma, además de ser característica física, también puede ser una característica organoléptica. Entonces aquí nos toca definir bien qué significa una característica organoléptica. ¿Qué dices, Marcos? ¿Qué es una característica organoléptica? Estás con el micrófono apagado. No, a ver, organoléptica me suena que es cómo actúa en nuestro organismo, tal vez. No, ese se llama un proceso farmacodinámico, no es necesariamente eso. Como es un término nuevo, por eso es importante este análisis. ¿Qué suena a organoléptico? Puede ser que tiene relación como que sería con los sentidos, podría ser. Ajá, con los órganos de los sentidos. Entonces, Shirley, bajo ese concepto de los órganos de los sentidos, una tableta efervescente de sal de Andros, ¿qué características tendría? Basada en los órganos de los sentidos. ¿Cómo sería? Puede ser ¿Cómo? su sabor. Exacto, ¿qué sabor? No sé, no. Sabor a alcalino, sabor a bicarbonato. Es una sal de Andros. Tiene bicarbonato, tiene sabor a bicarbonato, un dato. ¿Qué más? Organoléptico. La forma redonda que dijeron, eso no es una característica organoléptica, porque es como le ves. ¿Ya? Redonda, blanca. Puede ser lo gaseoso. Lo gaseoso, es decir, efervescente, que se disuelve en el agua, efervescente, que tiene, el rato que te tomas, ¿cómo es? Se Burbujeante. siente como la Wittig. Eso, como la Wittig, burbujeante, exacto. Entonces, a veces es difícil tener términos de descripción, ¿no es cierto? A veces es difícil describir, pero entonces, como la Wittig, eso se entiende, es decir, es burbujeante. ¿Qué olor tiene? Ninguno. Inodoro, como el agua. Es inodora, redonda, se disuelve en el agua, burbujeante, sabor a bicarbonato, no tiene olor, color blanco, ¿ya? Entonces, miren, ¿se ven la diferencia entre características físicas y características organolépticas? Entonces, ahora ya tenemos claro, Marcos, ¿qué ha sido la característica organoléptica? Todo lo que podemos determinar mediante nuestros sentidos. Correcto. Entonces, un medicamento primero tiene que pasar todas estas características para entender. Luego voy a tener características de tipo químicas y características de tipo farmacológica.
Entonces, una tableta de sal de Andrews, ¿cuál será la característica química? ¿Qué dices, Bárbara? ¿Qué características químicas puede tener? Imagínate, no importa que no sepas qué tiene exactamente, pero imagínate qué puede tener. Imagínate, lo que digas está bien, pero que sea de carácter químico. O sea, como tiene el alivio estomacal, supongo que es como un tipo de laxante. Ya, pero ese no sería químico, sino sería de tipo más farmacológico, porque implica mecanismos de acción o grupo farmacológico al que pertenece. Químicamente, ¿qué sería? ¿Cuál es la característica química de la sal de Andrews? Tal vez su acidez, A usted, el pH. el pH. ¿Ya? Entonces, un pH alcalino, perfecto. Esa es una característica química. ¿Ya? ¿Qué más sería químico? ¿Qué sería lo primerito químico? El compuesto. El compuesto. Exacto, tiene bicarbonato, sodio, magnesio. Esas son características químicas. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahorita? Diferenciando lo que son características físicas de lo que son características químicas con características organolépticas. ¿De acuerdo? Entonces, el concepto puede ser sencillo, pero en la práctica sí se dan cuenta que es medio complejo. Entonces, vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a ver características físicas, químicas y organolépticas de la emulsión de Scott. Todos ustedes se han tomado una emulsión de Scott seguramente. ¿Ya? ¿Se conocen a la emulsión de Scott? ¿Han visto las propagandas? Ya, ok. Entonces, Esteban, características físicas de la emulsión de Scott. A ver, físicas, que es líquida. Ya, líquida, perfecto. Es una emulsión, o sea, es una mezcla. Es una emulsión, es una mezcla líquida homogénea. Eso quiere decir características físicas, ¿ok? Características químicas, Doris. Pueden ser los componentes. ¿Qué tiene? Calcula lo que tiene. Vitaminas. En presencia líquida tiene vitaminas. ¿Quién sabe qué es la emulsión de Scott? Hígado de De bacalao. bacalao. Eso. Exacto, son características químicas, ¿no es cierto? Características organolépticas, que dices, ¿quién ha participado? Dianita, características organolépticas de la emulsión de Scott. El sabor. ¿Qué sabores? Tenía diferentes sabores. Para hacer eso. No te escuchamos bien, puedes acercarte un poco más. Podía tener diferentes sabores, como naranja, cereza. Así. Ya, correcto. Diferentes sabores. ¿Cómo le vemos que es como líquido, como una papilla más o menos, pero no tan espesa, algo así? ¿Es papilla o...? No es una papilla, la emulsión de Scott. No sé, no me acuerdo tan bien. Como un jarabe espeso, como miel. Eso. Exactamente, ¿ya? Entonces, mire, es muy importante. Entonces, dulce, de diferentes sabores, consistencia como de miel, ¿qué más? Olor. Igual al del sabor, creo que. Es un olor igual al sabor, dulzón o lo que tenga. De acuerdo, entonces ya tenemos claro. Características farmacológicas. La característica farmacológica, en cambio, implica ir a otro proceso que tenemos que estudiar luego con ustedes, a otros procesos que implica la vía de administración, la dosis, la forma de cómo se absorbe, cómo se distribuye, cómo se metaboliza, cómo se administra, qué pasa con los niños, qué pasa con los adultos, los efectos secundarios. Todas esas son características farmacológicas. O sea, es un montón, es un paquete la característica farmacológica. Vamos a estudiar entonces en este método qué características tenemos que estudiar de las sustancias, ¿ok? Entonces, hemos tenido como concepto qué es fármaco, qué es xenobiótico, farmacología, farmacognosia. Pero aquí hay un término importante para diferenciar. Fármaco o medicamento. Caminando rápido suena igual,
parece que es de igual, pero no es igual. Entonces, calculemos diferencias entre un fármaco y un medicamento. O sea, y lo que había entendido yo es como que el fármaco es una sustancia. En cambio, el medicamento es su conjunto de la sustancia. O sea, es lo que yo logré entender. Ok, interesante la idea. Esteban tiene mucha razón en algunas cosas, pero hay medicamentos que tienen una sola sustancia. Entonces, no necesariamente el medicamento tiene varias sustancias, puede tener solo una. Entonces, no está la diferencia en la cantidad. No sé si estoy bien, pero creo que el fármaco es el componente y el médico ya es el nombre que recibe. O El sea, medicamento. ajá, el medicamento ya es como que el nombre comercial o en específico, sí, tal Ok, vez. ok, lo que dice Marcos está muy, muy cercano a la realidad. Voy a poner un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo de roles aquí, ¿ya? Voy a poner un ejemplo, ¿ya? Bien, entonces, ¿cómo es tu nombre? Dice ahí Quevedo Soto, pero no sé cómo llamar. Belén. Belén, ya. Viene un día la Belén a la farmacia, no al consultorio, a la farmacia, porque estas cosas pasan en la farmacia, no mucho en el consultorio. Va a la farmacia la Belén y dice, sabe que estoy con cólico menstrual, con mucho dolor, ¿ya? Entonces, nosotros sabemos que el ibuprofeno es un analgésico, ¿sí? Que sirve para todos los tipos de dolores. El ibuprofeno sirve para un dolor. Entonces, el dependiente de la farmacia le vende a Belén un Femen. Le da el Femen a la Belén y la Belén se lleva tranquilamente. ¿Cómo le tomas, Belén, el hecho de que el dependiente te recomiende un Femen para tu cólico menstrual? O sea, bueno, como creo que el ibuprofeno es un medicamento de venta libre, digo, tal vez él por hacerme un bien me lo vende, pero o sea, puede que en cualquier caso los cólicos que yo tenga sean alguna otra cuestión más grave y no solamente como cólico menstrual, entonces eso puede de cierta manera afectarme y pues no curar el mal, por así decirlo. Ok, ese sería un problema súper más complejo, ¿no? En el hecho de que tú te vas cuando tienes un problema, vas a la farmacia o vas al médico. Entonces, supongamos para resolver el tema de la Belén, que es un tema muy importante, puntual y tomar mucho en cuenta. Entonces, no te vas a la farmacia, te vas donde el doctor. Entonces, llega la Belén y yo soy el médico, ¿ya? Y digo, Belencita, estás con un cólico menstrual, necesitas un analgésico, tómate un Femen, ¿ya? Entonces, si que recibe del doctor que ha revisado todo, sabe que es un cólico, le da un Femen, va a la Belén y va perfecto. ¿De acuerdo? Ok. Vamos a analizar otro caso. ¿Ya? Vamos a analizar otro caso. Viene el caso de que el que llega al médico es el Marcos. ¿Ya? Llega el Marcos y dice, vea, doctorcito, tengo un dolor de cabeza más o menos intenso. Necesito tomarme un analgésico. ¿O qué me recomienda? Entonces el doctor le dice, a ver, necesita solo analgésico. El ibuprofeno es un analgésico también. Está solo pensando el doctor, ¿no? Y le dice Marcos, perfecto, tómate una tableta de Femen. ¿Cómo le ven eso? No es el medicamento correcto, tal vez porque el Femen también tiene otros fármacos, otros componentes, no sé. O No es sea, el claro, medicamento correcto, aunque sea ok. el mismo ibuprofeno. ¿Sí ven? No es el medicamento correcto. ¿Por qué para Marcos no es el medicamento correcto? Esteban, tú viendo desde la periferia lo que está pasando entre el Marcos, que es el paciente, y yo el médico, tú estás viendo desde afuera, ¿qué piensas que está pasando? ¿Por qué el Marcos no? Dice, no es el medicamento correcto. O sea, pienso que es como que, o sea, es que eso se medica para otras cosas, o sea, es como que para una mujer, por así decirlo, porque se piensa que esto es para los cólicos. Entonces, cuando le medica a un hombre, va a decir, ¿por qué envía esto? Sí, porque debemos considerar que el paciente tal vez no puede tener conocimiento
de qué está formado el medicamento. Entonces él se va a extrañar que le digan que se vaya a tomar un Femen. Exactamente. Tableta rosada con constructo social que es para un cólico menstrual, ¿no es cierto? Y entonces el Marcos no puede entender como paciente que es ibuprofeno, como ibuprofeno, como fármaco, va a funcionar porque es un analgésico. Pero si le doy Femen, el Marcos se sintió, ¿vieron cómo se sintió? Todito así se quedan extrañosos, decir, Femen, para el dolor de cabeza del Marcos. O sea, y el Marcos dijo clarito, vea, doc, está mal dado el medicamento, está mal dado. Y tiene razón, está mal dado. Pero doctor, si es ibuprofeno, ¿va a aliviar o no va a aliviar el dolor de cabeza? ¿Qué dice Micaela? ¿Le alivia o no le alivia el dolor de cabeza del Marcos? O sea, como tiene ibuprofeno, puede que sí, pero como no sé cuál es, como que todo la Solo composición. ibuprofeno. ¿El Femen tiene solo ibuprofeno? Solo ibuprofeno. Yo pienso que capaz sí le alivia porque el ibuprofeno es para eso. Exacto. A ver, vamos a reponer la cosa entonces. De nuevo llega el Marcos al consultorio. ¿Ya? Conociendo esta historia, el Marcos dice, vea doctor, estoy con un dolor de cabeza, ayúdeme por favor. ¿Ya? Y le digo, perfecto, estás con dolor, te voy a mandar ibuprofeno, tómate por favor, le prescribo Buprex. ¿Cómo te sientes, Marcos? Más tranquilo. Eso, más cómodo. ¿Se dan cuenta la diferencia entre fármaco y medicamento? ¿Cuál es el fármaco? Podría ser como la composición y el medicamento, la variedad de nombres. Exacto. El fármaco es el principio activo. En este caso, el ibuprofeno. Pero el medicamento como tal es lo que tú tienes, el constructo que vendes y que tienes y que compras en la farmacia, pero tiene una construcción social, política, económica, orientada a un género, con formas específicas, con características de posicionamiento. Entonces, el Femen está posicionado para los cólicos menstruales, para la dismenorrea, es una tableta rosada, tiene nombre femenino, se llama Femen. Eso es un medicamento. Y el Buprex, tableta blanca para el dolor de cabeza, que no importa que sea hombre o mujer. ¿Sí me explico? Y los dos son ibuprofeno. Y los dos van a aliviar el dolor. Y los dos van a servir y van a funcionar bien. El punto es que el medicamento ya tiene construcción social, tiene una construcción de a qué paciente, en qué forma. Eso se llama posicionamiento del mercado. ¿Quién da el posicionamiento? ¿Quién define el posicionamiento? ¿Quién es el que diseña todo esto? Los farmacéuticos. Eso, la industria farmacéutica. Entonces yo quiero tener ibuprofeno para esto y quiero tener el otro ibuprofeno, uno para hombres, otro para mujeres, uno para niños, otro para adultos. ¿Ya? Y si quiero cambiar de posicionamiento, dice, quiero tener un ibuprofeno para un dolor un dolor muscular por un golpe. Entonces le voy a poner Panadol. Le voy a cambiar de nombre al mismo ibuprofeno. Entonces, el uno es para el golpe, el otro para el dolor de cabeza y otro para la dismenorrea. El principio activo es el fármaco. ¿Ya? Y el medicamento es este constructo que tú vas y compras en la farmacia. Entonces, fármacos son los principios activos, medicamentos lo que tú consigues en la farmacia. En estos medicamentos yo puedo tener diferentes principios activos. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Supongamos que al Marcos no le alivia el dolor. O supongamos que viene un paciente con un politraumatizado. Viene con un accidente que tuvo. Tú le recibes al paciente con un accidente. Entonces vamos a poner, Patricio, tú eres el doctor. Viene un paciente con un accidente de un agente de tránsito y viene con mucho dolor. ¿Le mandarías una tabletita de Buprex o qué harías? Depende de qué tipo de dolor. Si es un dolor Un accidente, le atropelló el carro, man.
Un analgésico, sí, para aliviar el dolor. Entonces está con mucho dolor ahí y tú le das una tabletita de Buprex. ¿Te parece o no te parece? O sea, podría ser con... ¿Podría ser o no? ¿Qué opinan? Esas son las decisiones de la vida. Doctores, no es lo mismo que llegue el Marcos con dolor de cabeza y otra cosa que llegue un paciente atropellado. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué harían? Yo creo que no es correcto el Buprex, ¿Por qué? porque el Buprex está enfocado principalmente a lo que es la cabeza y como el paciente dice que usted que la atropellaron, entonces obviamente debe tener un dolor general o en otra parte del cuerpo. Eso. ¿Y qué harías tú, Alexandra? Lo práctico, el ibuprofeno, que se asemeja más al aliviar los dolores generales, tal vez. ¿Cuál me dices que le darías? El ibuprofeno. Pero el Sí, ibuprofeno es el mismo Buprex que yo le dije hace un momento. Entonces sí le darías la tabletita. Doctor, ¿no sería mejor como la cantidad? O sea, porque o sea, el Buprex es igual el ibuprofeno, o sea, va a dar lo mismo como se llame. Sino, como son más traumatismos, pienso que, no sé, aumentar la cantidad de medicamento. Perfecto, es un buen criterio del Esteban. Dice, yo le voy a dar una tabletita si le está doliendo esta bien y loca. ¿Qué dices, Anaís? Yo creo que se podría dar como que una inyección, además por la rapidez en la que actúa el medicamento. Más bien no una pastilla. Eso, si viene atropellado, no le va a dar una tabletita, capaz que está atropellado, ni siquiera puede tomar bien, pues le inyecto algo más fuerte, que tenga, por ejemplo, que tenga ketorolaco con tramadol. El nivel de potencia analgésica es mucho mayor y le doy inyectable. ¿Ya? Entonces, yo le voy a inyectar un medicamento que se llame, por ejemplo, Dolgenal Plus. ¿Ya? Voy a darle el nombre a ese medicamento. Dolgenal Plus. ¿Qué es lo que contiene? Ketorolaco, ¿sí? Y contiene, ¿qué más le dije? Ketorolaco con tramadol. Los dos son analgésicos muy importantes, derivados morfínicos de un accidente de tránsito, el paciente con dolor muy intenso. Entonces, aquí la pregunta es, Patricio, ¿cuál es el fármaco y cuál es el medicamento? En el Dolgenal Plus es ketorolaco y tramadol. El fármaco sería el compuesto, lo que está, valga la redundancia, compuesto, el Dolgenal. ¿Cuál tiene? ¿Cuáles eran? El ketorolaco y el... Tramadol. Y el tramadol. Correcto. Esos son fármacos. ¿Y el medicamento cuál es? Dolgenal. El Dolgenal Plus. ¿Ya? Entonces, ¿sí ven la diferencia entre fármaco y medicamento? Entonces, un medicamento puede tener 2, 3, 4 fármacos. En este caso, el Dolgenal Plus tenía ketorolaco y tramadol. ¿Ya? Principios activos, fármacos, ketorolaco, tramadol. El medicamento, el Dolgenal Plus. Ok, ahora otra pregunta. Kevin, ¿un fármaco puede tener 2 medicamentos? Un fármaco, 2 medicamentos. O sea, no podría ser. No podría ser. Un medicamento sí puede tener 2 fármacos, o 3. Pero un fármaco puede tener 2 medicamentos. ¿Por qué, Kevin? Porque como vimos, ¿no? El fármaco es el principio activo, así que es lo que en sí le da la forma al medicamento. Entonces no podría ser al revés. Le da la naturaleza. Entonces yo no puedo tener un medicamento que tenga 2 fármacos, sí. Pero yo no puedo tener un fármaco que tenga 2 medicamentos. No hay cómo. Entonces estos son elementos fundamentales que me permiten identificar y comparar bien claro lo que es un fármaco de lo que es un medicamento. ¿Ya? Se dieron cuenta que cuando empezábamos la clase caminando rápido, un fármaco o un medicamento era lo mismo, aparentemente. Utilizamos mal los términos. Pensamos que fármaco y medicamento es lo mismo, pero no es así. Entonces, el fármaco es el principio activo. ¿Ya? Y el medicamento es la presentación que nosotros tenemos ya en la farmacia. Entonces,
yo voy a tener como fármaco a los principios activos que yo conozco en la casa. Mientras que los medicamentos, ¿sí? Fármacos del principio activo, el medicamento es esta caja de presentación que sea, que está en la farmacia y que puede tener diferentes principios activos. Ejemplo, acrogésico N tiene tramadol y paracetamol. En este ejercicio del acrogésico, ¿sí? Cami, en este ejercicio, ¿cuál es el fármaco y cuál es el medicamento? El fármaco sería el tramadol y el medicamento el acrogésico. ¿Y el paracetamol? Ah, también, sí, perdón. También sí El que. tramadol y paracetamol sería el fármaco. Ok, perfecto. Entonces ya tenemos claro que tramadol y paracetamol, ese es el fármaco, ya no nos vamos a confundir. Ok, voy a poner otro ejemplo más, ¿ya? Vamos a poner un ejemplo. Emily, ¿sí? Tu hermano tiene fiebre, ¿ya? Y te vas a la farmacia, ¿ya? Yo soy el dependiente de farmacia. Entonces venga Emily y tu hermano tiene fiebre y bien averigüe alguna cosa para la fiebre, ¿ya? Venga Emily. Emily. Le pregunto, o sea, Claro. le tengo que preguntar al de la farmacia, ¿no? Claro, yo soy el de la farmacia. Mi hermano está con fiebre, ¿qué me podría recomendar usted? Eso. Hola, Emily, buenos días. Tengo dos alternativas. Tengo paracetamol y Tempra. ¿Qué prefieres? Tendría que primero como saber que se supone que la Tempra es solo para niños, entonces tendría que decirle la edad de mi hermano más o menos para... Sí, es para niños. Entonces te doy el paracetamol para niños o el Tempra para niños. Los No, dos pero son jarabes. no es de adulto, entonces le tendría que decir para adultos. Entonces, para adulto, ya, ok. El hermano es adulto, entonces le doy paracetamol, tableta de 500 miligramos o Tempra de 500. ¿Qué prefieres, Emily? No sé, yo preferiría Tempra. ¿Por qué? Porque, como usted dijo, que ya nos ponemos como en la mente de que ya los medicamentos como que ya vienen desde la farmacéutica, entonces mi familia igual como que en la fiebre dan Tempra, entonces diría... Qué linda. Eso es lo importante. Miren cómo hay una construcción social en el campo farmacológico. Y Emily prefiere Tempra porque hay una historia, es una historia atrás. O sea, mi familia, cuando alguien tiene fiebre, le doy Tempra. ¿Ya? ¿Por qué no le das el paracetamol? Primera cosa. ¿Qué es el Tempra? Paracetamol. ¿Sí? Es el paracetamol. Entonces, primera pregunta, ¿sí? ¿Cuál es el fármaco y cuál es el medicamento? El fármaco sería paracetamol y el medicamento Tempra. Ok, perfecto. Entonces, vean que aquí el medicamento tiene un solo principio activo y no hay ningún problema. ¿Por qué prefiere Emily? Por una historia familiar, porque siempre compran Tempra. ¿Ya? Entonces, Emily me puede preguntar y me dice, bueno, ¿y cuánto cuesta? Y le digo, verá, el paracetamol le cuesta 30 centavos. El Tempra le cuesta 70 centavos. ¿Qué opinas de Emily? No sé, me quedaría pensando porque si tienen el mismo fármaco, ¿por qué puede costar más el Tempra? Ajá. Ahí está una chica que está oyendo la discusión aquí, está oyendo la discusión de este problema. La Michelle está oyendo el tema y es amiga de la Emily. ¿Qué le recomendarías tú, Michelle? No sé, también tal vez podría haber esa idea de que el medicamento más caro es mejor. Ujú. Ajá. Podría haber una historia, es un proceso de construcción social de nuevo. Y tú le dices, Emily, cómprale el Tempra, es mejor. ¿Sí o no? Entonces, hay una construcción social de que puede pensarse que como es más caro es mejor. Puede, pero eso también es una construcción que viene de la industria. ¿Ya? Y si no tienes muchos recursos, ¿qué vas a decir cuando tengas la comparación? Micaela, tú estás escuchando el tema, pero
pero vos sabes que no hay muchos recursos ahora. ¿Cuál vas a escoger y por qué? Yo escogería el paracetamol, que es más barato, porque no tengo para comprarme el más caro. Y si me está ofreciendo los dos, pues ya. Exacto, parte de la historia, cuando nosotros hablamos de farmacología, es de este problema, de que tengas o no tengas, ¿no? Entonces el dependiente dice, Emily, ¿le doy paracetamol o Tempra? A la fija, cuando le digo el precio, dice, deme paracetamol. No dice más nada. No dice, no, porque no tengo, porque dice qué. No va a decir nada, solo va a comprar, ¿ya? Pero ¿qué parte de la construcción hay? Que si es barato, no necesariamente va a ser el mejor. Y ese es el otro problema. Entonces, ahora, primera pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre paracetamol y el Tempra? El uno es del fármaco y el otro es del medicamento, pero el medicamento viene con nombre, con caja, paracetamol, amarillo y todo, pero se llama paracetamol. Y entonces, ¿ese es fármaco o medicamento, la otra caja? ¿La de la Tempra? No, el paracetamol, la caja de paracetamol, ¿es el fármaco o el medicamento? Medicamento mismo sería. También es medicamento. Ahí está, el fármaco y el medicamento resulta ser el paracetamol. La presentación, solamente que este paracetamol está con nombre genérico. Está con el nombre del fármaco. Es decir, el nombre comercial, cogieron el nombre del principio activo. A eso se llama un medicamento genérico. El genérico es, es aquel medicamento que contiene y se llama igual que el fármaco, igual que el principio activo. A eso le llamamos el genérico. ¿Qué pasa con los genéricos? ¿Por qué el Tempra es más caro que el paracetamol genérico? Porque tiene el respaldo de la marca, de la farmacéutica. Porque tiene que pagar la patente, porque tiene que pagar el respaldo de la marca y porque el fabricante puede decir, lo que pasa es que mi paracetamol es súper bien hecho. Lo que pasa es que mi paracetamol es con materias primas garantizadas. ¿Y qué pasa cuando vas al centro de salud y te dan un montón de tabletas de paracetamol? ¿Qué dice la gente? Que no es un buen medicamento. Que no es un buen medicamento. Y puede pasar. Porque hay medicamentos genéricos que son muy buenos y hay medicamentos genéricos que son muy malos. Hay medicamentos de marca que son muy buenos y hay medicamentos de marca que son muy malos. Entonces, ¿de qué depende? De tu experiencia y de que sepas qué medicamentos existen en el mercado. Aquí lo importante de esta historia ahorita es, primero, comparar y diferenciar lo que es fármaco de lo que es medicamento. ¿Ustedes se dan cuenta? La diferencia. Ahora está súper claro. Y segundo, que un medicamento también puede venir con el nombre del fármaco. Ejemplo, el paracetamol como medicamento, que se llame paracetamol MK, paracetamol gen o simplemente paracetamol. En este caso, el medicamento viene con el mismo nombre del principio. A eso se llaman medicamentos genéricos. ¿De acuerdo? Para que un medicamento genérico sea igual al medicamento de marca, tienes que demostrar que la efectividad sea la misma. Si es que la efectividad es la misma, nuevamente, Emily, si yo te demuestro y yo te doy información que la efectividad es la misma entre el paracetamol y el Tempra, ¿qué comprarías? Sabiendo que el uno cuesta 25 centavos y el otro 70. Obviamente el de 25 centavos, porque es la misma efectividad. Exacto. Entonces, ¿cuál fue el elemento fundamental para que tú cambies tu decisión? El fármaco, que es paracetamol. Y el argumento de que sea el mismo, que sea igualmente de efectivo. Entonces, solo que sea el mismo nombre no quiere decir que sea efectivo. Tienes que demostrar que eso exista. Entonces, ese es el punto. Y esa es la diferencia entre fármacos y medicamentos. ¿De acuerdo? Entonces, miren, esa forma interesante de aprender y de entender bien la terminología. Ok, entonces ustedes tienen un reto ahora. Tienen que ir a esa hojita en donde están los nombres, los términos de un lado y los conceptos al otro. Revisen, hagan el ejercicio y suban al aula virtual. Como generalidades está la metodología de trabajo que vamos a hacer. Son los dos mapas que ustedes tienen que subir hasta las 12 de la noche. ¿No es cierto? El uno es el modelo de cómo vamos a trabajar y el otro es la hojita de términos. ¿De acuerdo? Los términos que no hemos visto, entonces vaya, revise, investigue un poco
y trate de llenar esa hoja de la mejor forma posible. ¿Chévere? Ok. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta aquí? No, el de términos, ¿hasta qué hora subimos? Hasta las 12 de la noche. Ah, ya, también ya, gracias. Chévere. Listo. Doctor, con respecto a lo que dice que pongamos el número correspondiente, ¿qué quiere decir eso? Tú tienes cada término tiene un número. Por ejemplo, farmacología 1, tienes farmacognosia 5. Y al otro lado, tú tienes los conceptos. Entonces, solo pon en cada concepto el término que corresponde, el número que corresponde. ¿Ya? Para que enlaces. Es farmacología con el concepto correcto. Eso es nada más de un ejercicio. Ay, gracias. Un gusto de saludarles. Nos vemos. Este sábado no vamos a tener prueba porque no tenemos suficiente materia. Entonces, tenemos que tener prueba el próximo sábado. Nos vemos la próxima semana. Que tengan un buen día. Un abrazo. Gracias, doctor. Hasta luego.